Listo, muy buenas noches con todos nuevamente. Vamos a dar a continuidad con lo que estábamos viendo el día de ayer, lo que era el módulo de gestión financiera en la gestión de riesgos de desastres. Ya habíamos visto todo lo que era el tema de planificación, habíamos visto todo lo que era el tema del programa presupuestal 068 y cómo se hace uso del presupuesto ante la emergencia por un desastre, ¿no? Nos toca hoy día ver el tema de lo que es el Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, que es el INVIERTP, el nuevo sistema de inversiones que se tiene para lo que son los proyectos de inversión y lo que son los IOR. Además estaremos viendo lo que es el tema del FONDES, ¿no? Dos aspectos importantes para el tema de inversión y también para lo que es la gestión de atención frente a una emergencia, sea prospectivamente o reactivamente, ¿no? Bien, para dar inicio, tenemos que enmarcarnos sobre los componentes de la gestión de la política de gestión de riesgo de desastres y lo que es la inversión pública en sí, ¿no? El sistema de inversión pública. En lo que corresponde a lo que a la política de gestión de riesgo de desastres, lo conocemos que tiene que se divide en tres componentes, el cual es la gestión prospectiva, la gestión correctiva y la gestión reactiva. En lo que refiere a lo que es la gestión prospectiva, el riesgo de desastre es como un criterio para la selección y localización y tecnología de los proyectos de inversión. Enmarcados en lo que es la gestión correctiva, vemos que es la incorporación de medidas para reducir la exposición y fragilidad de la unidad productora como parte de un proyecto de inversión. Y en cuanto a la gestión reactiva, mejora de las capacidades de gestión de la unidad productora para incrementar la resiliencia, ¿no? El sistema de inversión, que es el INVIERTP, se divide también en cuatro fases, que es la programación multianual de las inversiones, la formulación, la ejecución y la evaluación de los proyectos de inversión. Entonces, estas cuatro fases se van incorporando en cada una de las gestiones de la política de gestión de riesgo de desastres. En todo el desarrollo de este módulo vamos a ir tratando hablando de algunos términos como unidad productora, ¿no? El sistema de inversión pública habla específicamente de atender a unidades productoras. ¿Qué cosas son las unidades productoras entonces en el marco del sistema de inversión pública? Las unidades productoras se refieren al activo que brinda un servicio a la comunidad. Esas son las unidades productoras. Todo proyecto de inversión tiene la finalidad de atender una unidad productora, sea un canal, sea un reservorio, una infraestructura, una vía, una carretera. Entonces se convierte en unidades productoras porque son los activos principales el cual brinda un servicio, ¿no? De transporte, servicio de riego o cual fuere, una institución educativa, la infraestructura de una institución educativa, ¿no? Que brinda el servicio de educación. Entonces, esos son unidades productoras. Los proyectos de inversión y lo que son las IOR atienden a estos activos, a estas unidades productoras, respectivamente, dentro de los componentes, ¿no? De la gestión prospectiva, correctiva y reactiva. Algunas definiciones que vamos a tener que tener en cuenta. El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones, que ha sido constituido ya en el 2016-17, ha sido ya la transición bajo el decreto legislativo 1252, que es ya el marco, ¿no? Marco normativo del Sistema Nacional de Programación Multianual de la Gestión de las Inversiones. También en ese marco ya define dos conceptos, lo que es un proyecto de inversión y lo que es una IOR. Entonces, ¿qué es un proyecto de inversión, no? Son intervenciones temporales que se financian total o parcialmente con recursos públicos destinados a la formación de capital físico, humano, natural, institucional o intelectual que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar, recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios
en el Estado que tenga responsabilidad de brindar o garantizar su prestación. Entonces, las inversiones, aquí hablamos en sentido normal, o sea, un sentido, aún no entramos a tallar en el tema de emergencias. Hablamos que los proyectos de inversión sirven como concepto es crear, ¿no? Si no existe, lo creamos o lo mejoramos de acuerdo a la complejidad del proyecto, de acuerdo al nivel de complejidad. Aquí también, para determinar si es un proyecto de inversión o una IOR, interviene algún criterio que es el nivel de complejidad. Así podemos determinar si corresponde a una IOR o a un proyecto de inversión. Si es una creación, las IOR no crean, los proyectos de inversión crean. Entonces, ahí va el significado de proyectos de inversión. Según su naturaleza, ¿no? Pueden ser de creación, mejoramiento, ampliación o recuperación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un proyecto de inversión de creación? Estos son intervenciones orientadas a dotar del bien o servicio en áreas donde no exista capacidad para proveerlo, no hay una unidad productora. Se incrementa la cobertura del bien o servicio. Ejemplo, ¿no? Si nos encontramos en una zona donde no encontramos de repente un reservorio, entonces yo voy a intervenir con un proyecto de inversión de creación. Es un ejemplo, ¿no? O si no encontramos algún tema de un puente y es de necesidad la creación de un puente, entonces yo estoy hablando de un proyecto de inversión de creación. Si hablo de la naturaleza de inversión en caso de mejoramiento, yo estaría refiriéndome a intervenciones sobre una unidad productora orientadas a cumplir el nivel de servicio o los estándares de calidad de los factores de producción establecidos por el sector competente. Esto implica la prestación de servicios de mayor calidad a usuarios que ya disponen de él. Entonces, los proyectos de inversión en caso de mejoramiento es un tema también cuando ya existe una unidad productora. Ahora, más adelante vamos a comparar con una IOR, porque también tiene un significado similar a una IOR, pero si nos concentramos o nos centramos, nos parametramos en lo que es un proyecto de inversión, el mejoramiento es cuando existe la unidad productora, pero se tiene que mejorar con un nivel de complejidad distinto, ¿no? Un nivel de complejidad mayor. En cuanto a la naturaleza de inversión de ampliación, nosotros nos referimos a intervenciones orientadas a incrementar la capacidad de una unidad productora existente para proveer un bien o servicio a nuevos usuarios. Se incrementa la cobertura del bien o el servicio. Podemos hablar, si de repente estábamos irrigando 30 hectáreas, ¿no? Y ahora se ve la necesidad de que se puede irrigar más, entonces podemos entrar a un proyecto de inversión de ampliación, ¿no? De infraestructura de riego. O si existe una vía hasta un distrito, de un distrito A a un distrito B, y bueno, con la migración y algunos efectos sociales, se crea un distrito C, entonces podemos hablar de un proyecto de inversión de ampliación. Y hablamos de recuperación. Hablamos de recuperación a intervenciones orientadas a la recuperación de la capacidad de prestación del bien o el servicio en una unidad productora existente, ¿no? Cuyos factores de producción, como es la infraestructura, los equipos, etcétera. A ver, un momento. Se hayan sufrido algunos daños adversos y requieran de la intervención, ¿no? Para ser recuperados y puedan continuar con su servicio. Los proyectos de inversión, aquellos proyectos que se caractericen por tener un diseño homogéneo del proceso de producción del servicio público que lo hace susceptible de ser replicable o repetible. Ahora, ¿qué sucede, no? El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones ha estandarizado algunos proyectos. ¿Qué quiere decir?
que, por ejemplo, ¿no? El sector educación, vivienda, transporte, salud, según su sector, estandariza los proyectos y los vuelve de una manera que la formulación del proyecto sea homogéneo. Por ejemplo, el sector educación ha homogenizado fichas estándares, formatos estándares, para que cualquier unidad, o sea, cualquier unidad ejecutora quiera formular un proyecto de educación según sus competencias, ya tiene parametrado todo un formato, toda una estructura, cómo se tiene que formular el proyecto, cuáles son los indicadores, cómo va a determinar la oferta, cómo va a determinar la demanda, cómo va a determinar la brecha, y un concepto también que añadimos acá, ¿no? Que son las brechas. El nuevo sistema de inversión habla de cerrar brechas, y cada sector tiene brechas por cerrar, y todo proyecto de inversión tiene la finalidad de cerrar una brecha. Y si el sector educación que estamos haciendo mención ya tiene identificada el formato para la formulación de un proyecto de inversión estándar, entonces ya parametra, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Para el sector educación, para la creación de un colegio, este va a ser tu brecha. Este va a ser la metodología para cómo vas a determinar tu oferta. Esta va a ser la metodología, cómo vas a determinar tu demanda. Tú simplemente me llenas este formato y ya tienes hecho tu perfil. El sector vivienda igual, tiene la ficha técnica para el mejoramiento de servicios de saneamiento urbano y rural. Ya da un formato estándar para cuando se quiera formular un proyecto de saneamiento, ya se tiene el formato estándar y lo que unidad formuladora hace simplemente es parametrarse en ese formato, cumplir ese formato, y los estudios que sean algunos estudios que sean necesarios, y ya tiene el perfil, bueno, la ficha técnica que ahora se denomina, ¿no? Ya no hablamos de perfiles. Si no hablamos de fichas técnicas, ya está apto para que pueda pasar a un siguiente nivel, que es la formulación del expediente técnico, ¿no? En el sector transporte también es otro que ya tiene las fichas técnicas estándar para los proyectos de carreteras urbanas e interurbanas. Salud de igual manera. Agricultura y riego también ha determinado sus fichas técnicas para proyectos de mejoramiento del sistema de riego. En el sector defensa igual. Existen fichas técnicas para lo que son creación, mejoramiento, ampliación, recuperación del servicio de alerta temprana. Esos ya son fichas determinadas, están en la página, en el portal web del MEF. Lo único que Unidad Formuladora es, identifica en su programación multianual de inversiones su cartera de proyectos, agarra su cartera de proyectos y bueno, ¿no? Según la idea, simplemente formula el perfil de acuerdo a su ficha técnica. Entonces, son instrumentos que ya el sistema de inversión, el actual sistema de inversión, ya definido para formular los proyectos. Fichas técnicas define para proyectos, incluso ya los pone algunos montos, ¿no? Por ejemplo, el sector educación de 750 UITs para abajo son fichas de estándar simplificadas. De 750 UITs hacia más adelante son fichas técnicas de fichas técnicas para proyectos de inversión de mediana o alta complejidad. Entonces, ya igual de todas maneras, ya el Sistema Nacional de Inversiones ya tiene definida cómo va a ser tu proyecto de inversión. Eso es en cuanto. Y si en el sector aún no ha definido para algún proyecto de inversión, entonces existe también una ficha general que el Ministerio de Economía ya ha definido, ¿no? Para aquellos sectores que aún no tienen su ficha técnica definida. Entonces, de esa manera ya se tiene ordenada y bueno, el objetivo es agilizar la inversión, ¿no? Ese es el objetivo. Para la que ejecución de estas inversiones se den, ¿no? En el más pronto plazo. Y por otro lado tenemos lo que son las inversiones que no constituyen proyectos de inversión. Nos referimos a las IOR. ¿Qué cosas son las IOR? Bueno, son inversiones, estas son inversiones que se dan sobre el activo principal o activos de una unidad productora.
¿qué cosa es el activo, no? Entonces, por ejemplo, si nos referimos, a ver, a un sistema de riego. Si nos referimos a un sistema de riego, el sistema de riego está compuesto, puede estar compuesto por una captación, por una línea de conducción, que es el canal, y por la construcción de un reservorio. Puede que haya sido afectado parte de este canal de riego. Entonces, es el activo, es este activo el cual ha sido dañado. Entonces, con la intervención del IOAR, es frente a este activo. La intervención del IOAR es a todo activo, a todo aquel activo que está en funcionamiento. Y que, bueno, mínimo esté en funcionamiento en el último año, haya estado en funcionamiento. Tampoco las IOAR no pueden hacer intervenciones en aquellos activos que han dejado de funcionar más atrás de un año. Por ejemplo, si nos vamos al mismo ejemplo, ¿no? Yo tengo el canal de riego, pero ya no funciona porque, bueno, no sé, N factores, hablamos de un caso, ¿no? N factores han hecho que la población deje sus cultivos, y este canal ya no está siendo usado hace 2 años. Entonces, ahí ya no existe la posibilidad de intervenir con un IOAR. Y los IOAR, bueno, también existe una tipología para los IOAR, ¿no? Son IOAR de optimización, IOAR de ampliación marginal, IOAR de reposición e IOAR de rehabilitación. Entonces, vamos conociendo más o menos su definición, porque frente a una emergencia dada, existe la posibilidad, existen las maneras para poder ejecutar acciones basados en IOAR para la atención estructural, ¿no?, de las emergencias. Entonces vamos conociendo la definición, ¿no? Una IOAR de optimización es referida a una intervención temporales correspondientes al resultado de una optimización de la oferta, entendiéndose por ella a la infraestructura, los equipos y otros factores productivos que definen la capacidad de producción existente de un servicio público priorizado en el programa multianual de inversiones. Hablamos de una IOAR cuando, a ver, por ejemplo, con una institución educativa, ¿no?, que ya existe, está en funcionamiento, la institución educativa está en funcionamiento, pero existe la necesidad de que, bueno, ¿no?, hay una disposición a nivel de ministerio en el cual que tienen que tener un aula especial para la instalación de un sistema multimedia. En esa situación, tengo que crear un aula, según el ministerio me está diciendo que tengo que tener un área especial, y dentro de la misma institución educativa, yo voy a crear un aula, un aula para la implementación de este sistema multimedia, ¿no? Entonces, intervengo en esa situación con un IOAR de optimización. Estoy interviniendo, optimizando mi oferta de servicio, ¿no?, de la institución educativa. O si no, puede haber unas medidas, a ver, podría ser, en la actual pandemia, ¿no? Se da la situación de que para la construcción de una planta de oxígeno tengo que tener una cierta infraestructura con algunos requisitos. Entonces yo tengo el centro de salud, pero tengo que implementar un espacio donde yo pueda instalar todo mi planta de oxígeno, ¿no? Entonces yo intervengo con inversiones de optimización para poder optimizar la oferta, ¿no? No estoy haciendo alguna modificación o alguna otra modificación, sino dentro de mi misma unidad productora, dentro de mi mismo de la misma institución, de la misma, sea institución educativa o cualquier otro factor, estoy interviniendo con la creación de un espacio más. Entonces, ahí es una IOAR de optimización. Ampliación marginal. Hablamos de intervenciones temporales que incrementan el activo no financiero de una entidad pública que no modifican sustancialmente su capacidad de producción de servicios o
o que de hacerlo no superen el 20% de dicha capacidad en proyectos de inversión estándar, ¿no? Ahí hablamos del tema de ampliación marginal, ¿no? Como su término dice, ¿no? Ampliación marginal, o sea, si voy a agregar algo, voy a agregar, no está en el espacio y no voy a optimizar la oferta, simplemente voy a agregar algo que está faltando. Por ejemplo, yo tengo una institución educativa y puedo ver que por uno de los lados no tiene un muro, ¿no? O le falta un muro, porque el muro me va a dar seguridad a la institución educativa. O el muro que actualmente tiene es muy bajo y no brinda seguridad a la institución educativa. Entonces yo requiero elevar un poco el muro, por lo menos 1,5 metros. ¿Y cómo lo voy a hacer, no? Entonces ahí yo puedo hacer a través de una ampliación marginal. Estoy solo ampliando cierta parte del servicio. Ahora hay un parámetro, ¿no? Que dice que no supere el 20% de la capacidad. O sea, tampoco yo no puedo construir todo el muro de la institución educativa, ¿no? Tendría que simplemente hacer que no supere el 20%. Como digo, ¿no? El muro, puedo hacer 1,50 m, puedo levantar más alto el muro y rodeo una parte, ¿no? La parte más crítica, con una inversión, una IOR de ampliación marginal. Una IOR de reposición. Son intervenciones temporales destinadas al reemplazo de activos existentes que forman parte de una unidad productora de bienes o servicios públicos cuya vida útil estimada o efectiva ha cumplido y que no implican ampliación de capacidad para la provisión de servicios. Entonces, reposición, hablamos de que el activo existe, pero ha cumplido su vida útil. Entonces yo puedo reponer ese bien a través de una inversión, ¿no? A través de una IOR. Por ejemplo, yo tengo mi entidad, pero ya veo que tengo maquinaria, por ejemplo, ¿no? Pero la maquinaria ya cumplió su vida útil y ya no tiene, y ya está desfasado tecnológicamente. Entonces, esa maquinaria puede ser repuesto a través de una inversión, de una IOR, pero toda vez que cumpla también el procedimiento de dar de baja al activo, ¿no? Si es una maquinaria, el área de control patrimonial de la institución también tendrá que sacar su resolución en base a su procedimiento de bajas, en el cual diga que el activo, sea en este caso la maquinaria, ya cumplió su vida útil y hay que darlo de baja, según su procedimiento administrativo, se da de baja y se procede con la IOR de reposición. O pueden ser igual los muebles, ¿no? El computador, equipos informáticos cumplen su vida útil y se les da de baja. O puede que en una situación, ¿no? Estás en una camioneta y la camioneta se siniestró, de todas maneras, esa camioneta puede ser repuesta. Entonces, también existe el IOR de reposición para esta situación. Toda vez que estos activos cumplan administrativamente con las disposiciones de baja, ¿no? De bienes. Yo puedo hacer la rehabilitación. No, la reposición. Y la rehabilitación. La rehabilitación son intervenciones temporales que tienen por finalidad la reparación o renovación total o parcial de instalaciones, componente de sistemas, equipamientos, elementos constructivos para volverlos al estado o situación que se llama donde brinde el mismo servicio, ¿no? Entonces, ahí también viene lo que son la rehabilitación. Puede ser de equipos o puede ser rehabilitación estructural. Rehabilitación estructural, ya llamémosle a rehabilitar la infraestructura que haya sido dañada por algún fenómeno adverso. O rehabilitación de alguna parte de un equipo, puedes tener de repente un grupo electrógeno de grandes consideraciones, en el cual ha fallado de repente, no sé, una pieza ha fallado, una pieza, el motor eléctrico, entonces puede haber un tema de rehabilitación. Pero hay que evaluar porque esta situación también podría verse, si el motor está como activo independiente, podría ser un tema de reposición. Si es un activo funcional del mismo grupo electrógeno, entonces podemos entrar a una IOR de rehabilitación, o cualquiera fuera el activo, ¿no? Que requiere rehabilitarse.
Y rehabilitación estructural, bueno, ya son a la estructura misma, ¿no? Dañadas por fenómenos Ujú, diversos. ujú. Ingeniero, Sí, Birnel. a ver, entiendo que la IOAR es como que me obvia el perfil, ¿no es cierto? Aparte de la etapa de preinversión, ¿no? Entonces, pero la inversión prácticamente continúa igual. Vale decir, si se me cae un puente, por ejemplo, por una emergencia, el río se llevó el puente, yo hago una intervención de un hogar por reposición o por rehabilitación. Ya, ahí vamos. Ahí vamos. Muchas gracias, Birnel. Vamos a aclarar, ¿no? Lo que decíamos de la IOR, bueno, ni un proyecto de inversión, ni una IOR se saltan del proceso de inversión, ¿no? De lo que es la formulación. Los proyectos de inversión, los proyectos de inversión están estandarizados también con algunas fichas, ya estándares definidas por el sector o definidas por el Ministerio de Economía. Entonces, eso es un proyecto de inversión. Toda vez que el sector no haya definido una ficha estándar para la elaboración de su proyecto, entonces utilizo una ficha de... Y eso lo utilizo cuando cuando voy a crear, mejorar también, ¿no? Voy a crear o mejorar, también hay lo que es la reposición. En el caso de los IOR, son aparte de la unidad productora. Si por ahora yo tenía mi puente, como pones el ejemplo, ¿no? Yo tengo mi puente, tengo ahí mi puente, el caudal del río viene, bueno, y se incrementó considerablemente, ¿no? Y se lo lleva todo el puente. Entonces, ahí hablamos que ya se llevó todo el puente. Ya no entra a una rehabilitación. La reposición es para activos. La reposición es para activos. ¿Qué cosas son activos, no? Bienes, en este caso, llamemos más claro, más claro, bienes. Bienes, por ejemplo, informáticos, vehículos, muebles. Entonces, ahí entra la reposición. La rehabilitación también existe un parámetro, ¿no? Que esta rehabilitación no supere el 40% del total de la unidad productora. Si este puente ha sido llevado completamente, yo tendría que entrar a tallar con una inversión, o sea, con un proyecto de inversión. Tendría que, tendría que tallar con un proyecto de inversión. Y como se lo llevó todo, tendría que entrar a tallar de repente ahora con una creación, ¿no? Porque se lo llevó todo, ya no existe la unidad productora, ya no existe el puente. Tendría que crear un nuevo puente con nuevos estándares, con nuevos estudios. Si este puente ha sido dañado parcialmente, por ejemplo, se incrementó el caudal, pero solo ha dañado una base, el cual en base al diagnóstico que se realice a esa unidad al puente, yo determino que de repente con algunas medidas de protección puedo aún recuperar el puente, entonces yo podría hacer una IOR de rehabilitación, toda vez que no se ha llevado el puente, ¿no? El puente aún continúa. O de repente el puente está ahí, pero lo que requiere el puente es una protección más arriba, ¿no? De repente unos muros el cual pueda aminorar el caudal o el caudal pueda llegar más suave por el puente. Entonces podría intervenir con una ampliación marginal, ¿no? Que me proteja y que el puente esté aún funcionando. La IOR se da con aquellas intervenciones pequeñas, mínimas, claro que son resumidas, ¿no? Son resumidas, pero que el activo principal de la unidad productora aún esté en funcionamiento, ¿no? O haya estado en funcionamiento al menos un año. No es al total, no es al total. Si se llevó el puente, como es el ejemplo que has puesto, ya entramos a un proyecto de inversión. La Ok, CIOAR, o sea, si se va todo el puente, yo tendría que hacer un nuevo perfil, un nuevo proyecto para poder desarrollar. Pero si el puente solo fue dañado en la parte de la estructura, yo podría hacer un IOAR para hacer la rehabilitación de este puente. así Una es, cosa así.
Así es. Ahora, en la rehabilitación de un puente puede llevarme a 2, 3, 4 millones, no hay límite. Claro, no hay límite. En caso de la CIOR Ok, no hay límite, ¿no? El único ok. límite de acá, de una inversión, una IOR, en caso de rehabilitación es que no supere el 40% de la infraestructura, ¿no? Por ejemplo, a ver un ejemplo claro. Si yo tengo una vía, ¿no? Que es de 10 metros, no, de 10 kilómetros. Una vía que es de 10 kilómetros, sucede un deslizamiento, una reptación, ¿no? Sucede una reptación y afecta a 3 kilómetros, entonces yo intervengo con una IOR de rehabilitación de 3 kilómetros, que sería de 10, sería el 30%, ¿no? Pero si la reptación ha afectado por lo menos 5 kilómetros, entonces yo ya superé el 40%. Son 5 kilómetros, entonces ya tendría que entrar al tema de proyectos de inversión, al tema de un proyecto de inversión. Entonces, ese es el límite. El monto no importa, ¿no? Puede ser de 4 millones, 3 millones, 2 millones, ¿no? Bueno, hablando exageradamente, ¿no? Ujú, ujú. Así, no hay límite en el monto, pero sí son criterios técnicos que se tienen que evaluar, ¿no? Y unas preguntas que tienes que hacerte durante toda la formulación de los proyectos de inversión es si realmente es mi competencia o no es mi competencia, ¿no? Por ejemplo, si es un puente, el puente es de competencia de la municipalidad o de repente está dentro de la parte de una concesión o pertenece a la municipalidad, pero dentro del territorio de la municipalidad provincial, ¿no? Pues todas esas preguntas se tienen que hacer cuando se está haciendo el diagnóstico para intervenir con una IOR o un proyecto de inversión. Ah, Ujú. perfecto. Sí, entonces esa es la diferencia, ¿no? De las IOR. Claro que las IOR también son formatos más sencillos, incluso cuando ya se está en emergencia hay formatos específicos para la intervención, ¿no? También eso lo vamos a un poco mezclar o interrelacionar con lo que es el FONDES. Pero eso es en sí, ¿no? El espíritu de lo que son las IOR y de lo que son los proyectos de inversión. Las IOR, los proyectos de inversión, cuando voy a crear, mejorar, pero siempre y cuando no estén dentro de los criterios de una IOR. Una IOR voy a realizar toda vez que haya sido afectado parte del activo de una unidad productora. Bueno, ya sabemos, ¿no? Unidad productora, todo aquel producto que brinda un servicio, ¿no? A la comunidad. Entonces, ahí yo intervengo con una IOR, cuando está parte nada más, pero si se llevó todo el colegio, yo no voy a hacer una IOR de rehabilitación de todo el colegio, ¿no? Tengo que hacer ya un proyecto de inversión nuevamente, de crear un nuevo colegio, ya con nuevos parámetros, con nuevos estudios. Si, si por ejemplo, si hubo un huaico, pero malogró de repente las computadoras de una institución educativa, entonces yo puedo entrar a un tema de reposición. O hubo una afectación, un huaico, malogró una pared, ya lo malogró. Yo puedo esa pared, ese muro que lo ha afectado, entonces yo puedo rehabilitarlo, ¿no? O de repente veo que en la institución educativa está cerca un cerro que está por caerse, pero yo puedo, si poniendo un muro de contención, de repente yo puedo, ya puedo mitigar, ya puedo ver que ya no afecte, ¿no? A la institución educativa. Entonces yo puedo entrar a una IOR de ampliación, porque estaría creando un muro dentro de la institución que me va a ayudar a que el servicio que yo estoy brindando se esté dando con la normalidad, ¿no? Que corresponde. Y así funciona. Mire, lo vamos a ir desarrollando más adelante, uno por uno, ya marcado en la situación de emergencia, ¿no? Pero así funciona. El tema de IORs y el tema de los proyectos de inversión. Y bueno, ¿no? ¿Dónde inicia pues, en las situaciones de emergencias? En caso de los IOR. Cuando sucede un desastre, lo primero que se hace es una evaluación, ¿no? Se tiene la evaluación de daños, las fichas de evaluación de daños, donde dice que un puente ha sido afectado, ha sido colapsado, o una institución educativa, o el puesto de salud, o cualquier fuere la infraestructura que haya sido dañado, ¿no? Entonces, lo que se tiene que preguntar, ya ahí, ya porque sucede una emergencia, supuestamente ya se reúne el grupo de trabajo,
Lo que se tiene que preguntar es, la inversión que se tiene que hacer para esas afectaciones, ¿constituye un proyecto? ¿Será un proyecto? Entonces, si constituye un proyecto, aplicamos el proceso del invierte P, ¿no? Si no constituye un proyecto, si no constituye ser un proyecto de inversión, entonces nos pasamos a una IOR. Como lo que decía, ¿no? El puente, se cayó todo el puente. Ah, evaluamos que se llevó todo el puente. Esa es la evaluación que se hace. Entonces, aquí, según los criterios que definimos, ya no corresponde a una IOR, pero sí corresponde a aplicar un proceso del invierte P, de que son de los de proyectos de inversión. Pero si no es un proyecto de inversión, entonces pasamos a lo que es una IOR. Entonces, la inversión es una IOR. Ahora tenemos que evaluar, ¿no? ¿Será una IOR? Sí. Si la respuesta es sí, entonces la inversión será de rehabilitación o reposición. Los parámetros que se dan para las IOR en las situaciones de emergencia es para rehabilitación o reposición, ¿no? En algunos casos ya se da para lo que es optimización o si no ampliación marginal. Bueno, según el momento, ¿no? O es antes o es después. Para después de una emergencia, también ya lo vamos a ir detallando. Para después de una emergencia son inversiones de rehabilitación y reposición. Antes de una emergencia son de inversiones de ampliación marginal y rehabilitación. Entonces, este es acá un flujograma cuando sucedió un desastre, ¿no? Entonces, ahí vamos a evaluar si es de rehabilitación o es de reposición. Si la respuesta es sí, entonces hay unos formatos que el Ministerio de Economía también establece, que es el formato 7E, en el cual también ya me dice, ¿no? ¿Qué cosa es lo que requieres para hacer tu inversión? Y si definimos negativamente, entonces culmina el proceso, ¿no? Entonces buscamos otra medida, de repente simplemente hacer una actividad y ya no entramos a un tema de inversión. Si detectamos que no es una IOR, buscamos nuevamente, ¿no? Otras inversiones fuera del invierte P. Puede ser simplemente actividades. Y acá es donde te evaluaba, ¿no? Puede ser una inversión de rehabilitación y reposición o puede ser una inversión de ampliación marginal o rehabilitación. Y para ambos casos, ¿no? Para ambos casos se utiliza el formato 7E o el formato 7C, que también son parámetros estándares ya establecidos y definidos, ¿no? Que por el Ministerio de Economía para hacer estos tipos de IOR en situación ya de emergencia, ¿no? En estado de emergencia, cuando ya sucedió un desastre. Como son eventos de producto de la naturaleza, no se registra en el PMI y no requiere un formato de seguimiento. ¿Cuál es el proceso normal de una inversión, no? Que tienes que hacer tiene que estar programado dentro de tu cartera de proyectos de tu municipalidad o gobierno regional, en la cartera de proyectos, se hace la formulación, se determina si es una inversión, se determina si es una IOR, y dependiendo de lo que se haya determinado, se elabora su expediente, su estudio definitivo, se ejecuta, y cuando se ejecuta, existen unos formatos para lo que es el seguimiento de la inversión. En caso de una IOR, cuando ya estás por emergencia y registras un formato 7C o un formato 7E en la plataforma de inversión, entonces aquí ya no tiene seguimiento este proyecto de inversión, porque lo que se quiere simplemente es ejecutar, reponer o rehabilitar, según fuese el caso, el activo que haya sido afectado, ¿no? Eso es lo que se hace. Entonces ahí ya nosotros determinamos una IOR, un proyecto de inversión y cuáles son sus ventajas, ¿no? De un proyecto. No sus ventajas, sino el mecanismo que se sigue para la ejecución de inversiones, sea de rehabilitación, reposición, o sean de ampliación marginal o rehabilitación. Esa es la situación de las IOR y los proyectos de inversión. Bueno, en la página del MEF tenemos esto, ¿no? Que son los anexos
y formatos. Y acá está definido. Esto es de la página del MEP. Bueno, acá el registro de las OPMIs, indicadores de brechas. Bueno, esto lo maneja las oficinas de programación multianual de inversiones. Criterio de priorización de las brechas. Las ideas de proyecto. Lo que ayer hablábamos, ¿no? Alguien me decía, ¿no? Yo tengo una idea y cómo lo voy a presupuestar. Entonces, esta idea que se tiene, el que pueda tener el área usuaria, puede utilizar este formato 5A o los requisitos que están en este formato 5A. Se utilizan los requisitos, se elabora la idea y conjuntamente se le envía al área de unidad formuladora o quien haga sus veces, que es responsable de la formulación de los proyectos, para que considere esta idea, para que considere la idea de inversión, ¿no? Y pueda determinar si corresponde a un proyecto de inversión o pueda determinar si corresponde a realizar una IOA. Pero esta es la idea, ¿no? Aquí nace todo con el registro de ideas. Cuando se registra una idea, esa idea ya tiene un código. Así como las emergencias tienen sus códigos de emergencias, que les brinda el SIMPAD, les brinda su código de emergencia, las ideas de inversión también nacen con un código. Y si tu idea de inversión ya tiene un código, entonces ya está, y esa idea ya tiene un monto presupuestal, ¿no? Una idea, una proyección. No es el calculado exacto, pero ya tiene una idea, una proyección de cuánto se va a invertir. Cuál fuera la idea, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, quiero hacer un sistema de alerta temprana. Yo mando la idea de creación de un sistema de alerta temprana según los requisitos que me piden este formato 5A. Yo mando los requisitos, la unidad formuladora me hará algunos alcances y se tendrá que registrar esa idea de inversión, ¿no? Tiene una idea y ya está registrada en la programación multianual de inversiones. Se priorizará y consecuentemente en los 3 años que es la programación multianual de inversiones tendrá que desarrollarse, ejecutarse. Después tenemos los formatos 6A, 6B, ¿no? Lo que son la ficha técnica general. Esta ficha técnica general hablamos para proyectos de inversión. 6B, cuando ya los proyectos de inversión son de baja y mediana complejidad. Estas fichas también ya te definen, ¿no? Lo que requieres, lo que necesitas para la formulación de un proyecto de inversión, toda vez que se haya identificado que es un proyecto de inversión. Entonces utilizo yo el formato 6A. 6B, si el proyecto de inversión me determina alta complejidad, ¿no? De repente el nivel de tecnología que voy a usar, el presupuesto que me vaya a alcanzar, puede ser mayor de 750 UITs, mayor de 3000 UITs, ¿no? Según la complejidad, el nivel de tecnología, también yo voy a determinar si es un proyecto de inversión de alta complejidad, de baja o mediana complejidad. Y ya exige otro formato, ¿no? Otros criterios también para esa formulación. Y si el sector me define, si la inversión me define algún parámetro, entonces simplemente hago caso a lo que dice el sector. Y acá viene, ¿no? Lo que son, bueno, los registros de los proyectos de inversión que lo hace unidad formuladora. Y acá está, el formato 7C. Registros de las IOR. Los registros de las IOR ante peligro inminente. En este formato 7C se pueden registrar lo que son las inversiones fueren de ampliación marginal o rehabilitación ante la declaratoria por peligro inminente o declaratoria de, bueno, en la declaratoria de peligro inminente o declaratoria de emergencia por impacto, ¿no? Y el 7D, bueno, ha sido creado para las IOR, bueno, en estado de emergencia nacional. Incluso acá están aplicando algunos formatos para lo que es inversiones IOR para el COVID, ¿no? Ya han incluido lo que son la creación de plantas de oxígenos y algunas ampliaciones de salas UCI. Entonces también existe el formato 7D para ese tipo de inversiones. Y el 7E,
El 7E son el registro de inversiones de rehabilitación y reposición de emergencias, ¿no? Hablamos ya de post-desastre, rehabilitación y reposición. Entonces, estos son los formatos que Unidad Formuladora tendrá que manejar para la utilización de las inversiones, ¿no? ¿Y cuál es la responsabilidad o qué cosa es lo que debería hacer aquí el operador de gestión de riesgo, ¿no? El operador de gestión de riesgos es quien, bueno, con el conocimiento debería ya sugerir, ¿no? Porque es el área técnica del grupo de trabajo, de la plataforma de defensa civil. Es el área técnica. Quiere decir que él debe definir quién le corresponde a ya actuar, ¿no? Frente a si fuera una inversión o fuese una... Es el aparato técnico, pues es el cerebro del grupo de trabajo y es el cerebro de la plataforma de defensa civil. Entonces, con el conocimiento se puede delegar funciones al área de unidad formuladora, al área de ejecución de las inversiones, infraestructura o quien fuese, ¿no? Quien ejecute las inversiones. Toda vez que ya sabemos, ¿no? Que el 7C puedes hacer IORs para qué sirve, ¿no? Para cuál es su funcionalidad, cuál es su fin de una IOR y cuál es la funcionalidad de una IOR. Y esto de acá no debe, bueno, en el caso de un contexto normal, si hablamos de ideas de proyectos, ideas de IOR o proyectos, que es el 5A, el 5B, estas ideas de proyecto no deben estar alejadas del calendario del presupuesto. Porque si yo tengo una idea de proyecto de inversión, yo debo monitorear que esta idea de proyecto de inversión también esté considerada dentro de la programación del calendario, ¿no? De inversiones. Porque cada mes que pasa, si mi idea no es considerada, mi idea entonces sigue quedando de plano, pasará para un siguiente año, y va a demorar más la inversión. En una situación de emergencia, ahí sí, ¿no? El 7C y el 7, bueno, no son de programación, no tienen que estar programados, simplemente se ejecutan. Simplemente lo ejecutamos, ¿no? Como institución. Pero si yo quiero hacer un sistema de alerta temprana, el sistema de alerta temprana tiene que ser programado. El sistema de alerta temprana no responde a una emergencia, sino a una programación. Profesor, buenas noches. Sí, Walter, ¿cómo está? Profesor, no en forma superficial escuché que habló de actividades y yo creo que es necesario que nos dé un concepto de actividades y algunos ejemplos. Toda vez con Hondes siempre se trabaja con proyectos IOR y actividades. Quisiera, por favor, que me dé alguna definición de actividades y algunos ejemplos. Claro, sí, Walter, no te preocupes. Vamos a ir desarrollando lo que son actividades también. Bueno, pero más o menos adelantando, ¿no? Estábamos iniciando por lo que son los proyectos de inversión. Estábamos definiendo las IOR y ahora vamos a detallar igual ya en el marco del FONDES, porque el FONDES, que se llama, también interviene en lo que son proyectos de inversión, IOR y actividades, ¿no? Las actividades son aquellas acciones menores y temporales que se realizan frente en caso de emergencias, a una situación de emergencia, ¿no? Por ejemplo, una pequeña actividad, limpieza limpieza de cauces, defensas, pequeños, se puede llamar muros con roca al volteo, que esas actividades también están definidas por el FONDES. Hay actividades, no sé si el día de ayer hemos visto las actividades. Hemos visto la gama que te da de actividades que puedas intervenir frente a una situación de emergencia. Porque las modificaciones presupuestales que tú hagas frente a la atención de una emergencia son para actividades ya específicas, ¿no? No es para cualquier actividad, a excepción de que tengas una actividad, bueno, ¿no? Que sea extra, ¿no? Las actividades que se van a financiar o que vas a realizar como acción de respuesta a una emergencia son movilización y atención de brigadas,
Medidas de saneamiento básico, adquisición y entrega de insumos para la asistencia en situación de emergencia, restablecimiento y mantenimiento de orden interno, operaciones de apoyo logístico, limpieza y descolmatación de cauces, defensas ribereñas, sistemas de drenaje, atención de transitabilidad de vías, daños a la vida y salud de las personas, control de brotes y epidemias, tratamiento de agua, apoyo social a las viviendas, transporte e instalación de infraestructura móvil, puentes modulares y o albergues, atención de servicios esenciales frente a las lluvias e inundaciones, atención del patrimonio cultural e inmueble afectado, monitoreo, evaluación y control de daños, adquisición, traslado de ropa abrigo, generación de empleo temporal, y entre estas actividades. Estas son las actividades que son definidas ya por el INDECI para la respuesta inmediata frente a una emergencia, ¿no? Son actividades. Eso es para respuesta. Puedes tener, ahora, pero puedes tener actividades que no sean de respuesta. Claro que también se puede tener actividades que no sean de respuesta, pero ya están enmarcados, ya no están enmarcados en esta tipología, ¿no? Sino serán actividades preventivas a cargo del presupuesto de tu oficina o de lo que tú estés planificando, ¿no? Por ejemplo, simulacros. Los simulacros son actividades y están fuera de este financiamiento, ¿no? Son actividades que tú puedes planificar, puedes realizar, pero son intervenciones cortas, ¿no? Esas son las actividades, a diferencia de un proyecto de inversión que ya hablamos de activos y inversiones estructurales. Esa es la diferencia entre proyecto de inversión, IOR y actividades, ¿no? Gracias. Sí, Walter. Entonces, esa conceptualización, ¿no?, de proyectos de inversión, de IOR y actividades, nos va a ayudar, bueno, para tomar las decisiones, sea antes, durante, ¿no? O cuando sea el impacto. ¿Qué es la intervención que yo voy a realizar, ¿no? O la idea que yo tengo, ¿en dónde la tengo que parametrar, ¿no? Como le decía, ¿no? Yo quiero crear un sistema de alerta temprana, ¿en dónde lo voy a parametrar, ¿no? Si yo quiero crear unas defensas ribereñas, ¿en dónde lo voy a parametrar? Tenga alguna institución educativa que está siendo amenazada por algún peligro, entonces, ¿con qué inversión yo lo voy a parametrar? De repente necesito solo crear un muro, no sé, ¿no? ¿Qué cosa tengo que hacer para que el servicio que se esté brindando continúe con normalidad? Si el cauce del río necesita limpieza de repente, entonces yo no voy a intervenir con una IOR o con un proyecto de inversión, ¿no? Simplemente yo haré con una actividad, una limpieza. Y el FONDES está enmarcado también en estos lineamientos del INVIERTE-P. Claro que adicionalmente te pone otros formatos, ¿no? Te pone otros formatos, pero de todas maneras está alineado algunos financiamientos en proyectos de inversión e IORs que estén alineados a los parámetros que te enmarca el Sistema Nacional de Inversiones. Ahí es donde te enmarca. Ahora, algunos alcances de este fondo, ¿no? ¿Qué es el FONDES? Es el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales, FONDES, destinado a financiar proyectos de inversión pública y actividades para la mitigación, capacidad de respuesta, rehabilitación y reconstrucción, que fue creado mediante la Ley 3458, adicionalmente financia el reforzamiento de servicios públicos esenciales correspondientes a los sectores salud, educación y saneamiento. Eso es el concepto definido bajo la ley, ¿no?, de su creación. Aprueban la conformación y funciones de la Comisión Multisectorial del FONDES y dictan normas reglamentarias. ¿Quiénes lo conforman la comisión? El Ministerio de Defensa, el Ministerio del Ambiente y el Ministro de Economía y Finanzas, quienes lo presiden, ¿no? Esta comisión tiene una secretaría técnica, que es la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial, que se encuentra a cargo del INDECI. La Comisión Multisectorial puede invitar a miembros de Transportes, Comunicación, Agricultura,
riego, vivienda, construcción y saneamiento. Ahora, ¿cómo funciona, no? ¿Cómo funciona? Cuando un gobierno local, un gobierno regional, quiere solicitar financiamiento del FONDES, se presenta ante la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial, se presenta el requisito, se presenta el expediente, según lo que quieras que se financie, puede ser tu IOAR, puede ser tu proyecto de inversión o tu actividad, ¿no? Que quieras que sea financiado. Presentas a la comisión, la Secretaría Técnica va a actuar como una mesa de partes para derivarlo al sector correspondiente y haga su opinión técnica si corresponde o no corresponde. Y a partir de eso, se evalúa lo que es el financiamiento de tu actividad que estás presentando. El FONDES también está parametrado en lo que es el presupuesto del sector público, ¿no? En este caso, para el año 2021. ¿Dónde menciona esto? En el artículo 49 del decreto legislativo 1440, que es de la ley de presupuesto público. No, perdón, en la ley 31084, que es para el año fiscal 2021. Y no dice, ¿no? Que se asigna hasta por la suma de 164 mil millones para la fuente de financiamiento de respuesta operativa y 100 mil millones para el financiamiento de respuesta operativa o complementarias en peligro del INDECI, para el financiamiento de actividades e inversiones para la mitigación, capacidad de respuesta, rehabilitación, reconstrucción ante la ocurrencia de fenómenos naturales y antrópicos priorizados por la Comisión Multisectorial del FONDES, conforme a lo que establece el artículo 4.5 del artículo 4 de la Ley 30458, también el numeral 13 del artículo 13 de la Ley 30624 y el Decreto Supremo 132 de Economía y Finanzas. Pero en sí, ¿no? En sí, el FONDES, de todo este bolsón de presupuesto que se le designa, existe un 80% de este bolsón de presupuesto que está destinado para lo que es reconstrucción con cambios. El 20% está destinado para la atención de todas aquellas actividades, está destinado a todos IOARs o proyectos de inversión que quieran ser financiados por este fondo. Entonces, de los aproximadamente que siempre se da en promedio más o menos de 300.000 millones de soles, una parte ya sabemos, ¿no? Está para reconstrucción con cambios y todas las zonas identificadas que son para su reconstrucción. Y el resto está para aquellos proyectos de inversión o IOAR que quieren ser financiados por este fondo. Entonces, ahí va un poco, ¿no? La situación crítica, ¿no? Porque tuve la oportunidad de presentar algunos proyectos de inversión para que sean financiados ante este fondo, pero durante este presente año. Pero donde llegas a presentar tu proyecto, llegas a presentar todo tu expediente a la comisión multisectorial, lo mandan al sector correspondiente y determinan, bueno, te hacen incluso las observaciones, ¿no? Cómo la tienes que levantar, son 45 días en las cuales te hacen las observaciones y te dan tu resultado. ¿Cuáles son las observaciones que las tienes que levantar? Las levantas, pero a las finales te topas de que el presupuesto ya está comprometido o existen otras inversiones priorizadas, ¿no? Ya sean por declaratorias de estado de emergencia, por peligro inminente o bueno, que estén en el tema ya de rehabilitación, por rehabilitación o reconstrucción. Entonces, te topas con esa circunstancia, con esa situación, ¿no? Que tú presentas tu expediente y bueno, todo el presupuesto ya está comprometido. Y ahora que este bolsón es mucho menor, porque anteriormente era mayor al superior a los 300.000 millones, ahora es menos. Y este año, bueno, así, ¿no? Lo presenté y cuando lo presenté ya los de la Secretaría dijeron, ¿no? Que el presupuesto está comprometido, que no iba a alcanzar a ser financiado. Entonces tendría que pasar para un siguiente año. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa ahora si en el siguiente año, que también va a entrar recién a ser financiado, al fin del presente, este activo estratégico que se busca
que se busca actualmente protegerlo, sucede nuevamente el evento y nuevamente voy a tener la pérdida, ¿no? Nuevamente voy a tener la pérdida. Entonces, tengo que buscar el financiamiento o la ejecución de esta inversión con recursos propios de la entidad, porque el Fondes no voy a alcanzar el Fondes. Entonces, esos son los criterios que también tienes que tener en cuenta, ¿no? ¿En qué momento lo tengo que presentar? Yo ya para inicios de fines de año ya tengo que estar en mi gobierno local o regional ya con el expediente completo para que sea financiado al siguiente año con el Fondes, entre a los criterios del Fondes. Incluso ya me hayan hecho las observaciones necesarias del sector, porque quien te hace las observaciones es el sector técnico que te hace las observaciones. Los formatos y los requisitos mínimos lo encontramos en el portal del INDECI. Contenidos mínimos, los requisitos. Un requisito siempre es que para que sea financiado se declare que la municipalidad provincial o distrital o gobierno regional, mediante un informe de presupuesto, mencione que no tienen presupuesto para financiar aquellas actividades citadas, ¿no? No tienen presupuesto y que su presupuesto es limitado o carente dentro de su institución. Entonces es uno de los requisitos para cualquier tipo, ¿no? Presentes proyecto de inversión, presentes IOAR o presentes una actividad. Tienes que declarar que no cuentas con presupuesto. Por eso un gobierno regional siempre tiene presupuesto, ¿no? La mayor cantidad de gobiernos regionales tienen presupuesto. Entonces, mayormente los distritos son los que tienen menores montos presupuestales en su ejecución o en la recepción o en la capacidad financiera de la municipalidad para atender estos proyectos de inversión IOAR o actividades es menor, ¿no? Y solo se tiene que declarar que no se cuenta con estos montos. Ese es un requisito homogéneo, transversal en todas las solicitudes. Entonces tienes el formato de solicitud, tienes la declaración jurada, tienes la solicitud dirigida también a la Secretaría Técnica, declaración jurada en caso de peligro inminente, respuesta y rehabilitación. Son los formatos que se tienen que presentar. Y toda esta relación, también aparte de declarar que no tienes presupuesto, juega un papel muy importante lo que son los registros de las emergencias. Toda vez que suceda una emergencia, se hace una evaluación de daños y esta evaluación de daños tiene que ser registrada en el SIMPA. Entonces, este registro de la emergencia, dentro de estos formatos para ser financiados por el Fondes, te pide, ¿no?, que tu emergencia haya sido registrada. Entonces, ahí vas a atender o vas a rehabilitar frente a qué impacto, ¿no? Yo no podría hacer una intervención. Bueno, hay un deslizamiento, malogra canal, malogra mi vía de transporte, mi carretera, y yo no voy a intervenir el centro de salud, ¿no?, que está fuera de eso. Si solo está afectando los activos que son el canal, está afectando el activo que es la carretera, pero la institución educativa no, pues no lo está afectando. Entonces, yo no voy a poder hacer una IOAR para intervenir en la institución educativa si mi evaluación de daño me dice que lo que está afectado no es la institución educativa, sino es el canal y la carretera, ¿no? Entonces, mi intervención tiene que ser específica a lo que mi evaluación de daños me mencione. Entonces, la evaluación de daños es también la justificación y sustento para intervenir en qué puntos, ¿no?, específicos. Las inversiones con el Fondes se da en 3 momentos. Puede ser inversiones para la mitigación y capacidad de respuesta, puede ser inversiones con el Fondes para en momentos de peligro inminente, respuesta y rehabilitación, o para el tema de reconstrucción. Dentro de la mitigación y capacidad de respuesta, podemos tener inversiones públicas y actividades. Las inversiones públicas, proyectos que sean de inversión, que tengan el objetivo de reducir el riesgo existente o prepararse para una óptima respuesta, ¿no? O actividades. Y como les mencionaba, ¿no?, las actividades son alineadas al programa presupuestal 068.
El presupuesto 068 tiene una relación de actividades en las cuales se pueda intervenir. Y estas actividades también tienen que estar enmarcadas en lo que te dictamina el FONDES, ¿no? Por ejemplo, lo decía, ¿no? Los simulacros. Bueno, no, perdón, en este caso de los FONDES no entraría simulacros, sino lo que te marca el FONDES para el mejoramiento de capacidad, ¿no? De atención. Y proyectos de inversión, hablemos ya de inversiones, ¿no? Por ejemplo, la creación de un sistema de alerta temprana, la creación de un almacén, ¿no? De un almacén, la construcción de un centro de operaciones de emergencia, que podrían estar parametrados aquí dentro del FONDES. Pero como te hago la salvedad anterior, ¿no? Si, por ejemplo, presentamos un expediente técnico para que sea financiado por el FONDES para la construcción de un centro de operaciones de emergencia, que estaría aquí, ¿no? Dentro de la mitigación y capacidad de respuesta, porque me estaría preparando para una respuesta óptima, no va a tomar la prioridad frente a las inversiones o actividades de emergencias que están frente a un peligro inminente o respuesta o rehabilitación. Entonces, tienen menor prioridad, pero te dice, ¿no? Que tú puedes hacer las intervenciones frente a en este momento, toda vez que tu zona esté considerado de alto peligro, de peligro alto, según el CENEPRED. CENEPRED también tiene sus escenarios y determina, ¿no? Qué sectores están en peligro alto frente a fenómenos ya definidos. Entonces, en la mitigación y capacidad de respuesta, existen actividades de mitigación que se podrían hacer, ¿no? Para estas actividades de mitigación, también están en la tipología del anexo A2. Ahorita vamos a ver. Igual yo les voy a enviar todo el material de todos estos anexos que estamos mencionando, porque son bastantes anexos. También les voy a enviar todos los formatos que se utilizan en las inversiones. Todo el material que mencionemos acá se les va a remitir, ¿no? Los formatos de solicitudes, todo se les va a enviar. Dentro de la tipología A.2 existen algunas actividades ya seleccionadas, ¿no? Desarrollo en ámbitos que el desarrollo sea en ámbitos expuestos, distritos que estén considerados como alto peligro, de origen natural, donde se ubique la población, bienes o servicios públicos, según el CENEPRED. El CENEPRED determina espacios donde está la población posiblemente a ser afectada, espacios, infraestructuras, y algunos servicios que se estén prestando y puedan ser afectados, ¿no? Entonces lo determina si puede ser en bajo peligro, medio peligro o alto peligro, muy alto peligro. Entonces, alto peligro ya pueden ser intervenidas. Deben contar con opinión técnica favorable de la entidad competente, INDECI o ministerios. Bueno, eso es en caso cuando ya se tenga que intervenir con el FONDES. Y estas actividades que se identifiquen, claro que normalmente pueden ser también atendidas con presupuesto de la institución, ¿no? Normal, la institución puede atender con su propio presupuesto. Pero te dice, ¿no? El acceso. ¿Cuáles son esas actividades? Acceso y operativa del sistema de información de la gestión de riesgos de desastres, edificaciones y servicios públicos seguros, desarrollar medidas de intervención para la protección física frente a peligros, capacidad instalada y servicios de alerta temprana, y alguna otra tipología vinculada a la gestión de riesgos de desastres, ¿no? Que pueda aprobar la comisión multisectorial. Bueno, eso es en caso de que ya te estén aprobando, ¿no? Ya te estén aprobando. ¿Sí? ¿Había alguna intervención? Ya. ¿Cuáles son los requisitos en caso de actividades para ser financiados por el FONDES? La solicitud es lo general, ¿no? La declaración jurada, lo que mencionaba acá, ¿no? La declaración jurada de no contar con financiamiento que esté firmada por el titular del pliego, según el formato 2. Este formato se los voy a enviar. Esta declaración jurada es un homogéneo de todas las solicitudes ante el FONDES, ¿no? No contar con financiamiento. Y un informe de evaluación presupuestal del 2020-2021 y firmado por el jefe de la oficina de presupuesto que señale la falta de recursos a financiar la intervención. Este informe de evaluación presupuestal te define, ¿no? Lo que has
lo que ahorita actualmente está comprometido y lo que en el 2021 has devengado. Y tiene mayor criterio de relevancia y prevalencia si estás utilizando el programa presupuestal 068. Si no estás utilizando y para desarrollar actividades, por ejemplo, sucede, ¿no? Pongo un caso, hay municipalidades que desarrollan las actividades de simulacros, ejecución de simulacros, a través del presupuesto que pertenece a algún programa presupuestal de desarrollo social. Y en ese programa lo meten lo que son los desarrollos de simulacros. O sucede que la evaluación de la generación de instrumentos de gestión de riesgo de desastres lo realizan con el presupuesto designado para un programa presupuestal de gestión ambiental, ¿no? La gestión ambiental tiene el programa presupuestal de recolección de residuos sólidos. Entonces, a ese presupuesto plum, lo meten lo que es la gestión de instrumentos, la elaboración de instrumentos de gestión de riesgo de desastres también. Hay casos, hay municipalidades que hacen eso. Este presupuesto ya no es contado, ¿no? No tiene prevalencia para una evaluación de un informe presupuestal. Pero si tú tienes ejecución en el PPR 068, entonces es uno de los criterios que utilizan para evaluarte, para poder calificar tu ejecución presupuestal en la 068. Y algunos requisitos específicos de las actividades, bueno, ¿no? Es el resumen de la intervención que pretendes hacer, contenidos mínimos del informe, que están estipulados en el anexo B1, que también estén suscritos por el funcionario de gestión de riesgo y también del presupuesto, Entonces va a dos firmas. La firma del responsable de la unidad de gestión de riesgo de desastres y el responsable de presupuesto. Un cronograma mensual de ejecución financiera que incluye la incorporación de los recursos, procesos de selección y ejecución de la obra y la liquidación. Bueno, esto lo hace ya pues el ingeniero, ¿no? El ingeniero civil, quien va a hacer todo el cronograma de ejecución de la intervención. Y así se procede ya con solicitar. Estos son para actividades de mitigación, ¿no? Estamos en el momento de mitigación. Bueno, estos son algunos contenidos mínimos, ¿no? Que se pone. Las coordenadas UTM, la ubicación, la denominación de la actividad, la justificación de la necesidad, una breve descripción de la actividad, metas físicas a ejecutar, cantidad de población a ser beneficiada, el tiempo estimado de ejecución de la intervención y el presupuesto requerido, que va a ser determinado en este detalle. Para este detalle, como tiene que estar firmado por el responsable de gestión de riesgo, que me hará una parte, el detalle del presupuesto, me pide a nivel de genérica de gasto, específica de gasto. Aquí el de presupuesto tendrá que definir qué genérica de gasto, qué específica de gasto le corresponde. No todo lo va a hacer el de la unidad de gestión de riesgo, ¿no? Este tema es especializado porque el de presupuesto tendrá que definir si es lo que voy a adquirir, de repente es combustible, si este combustible, ¿a cuál es su clasificador de gasto, no? Los clasificadores de gasto se dividen en dos, los principales para utilizar las actividades es el clasificador 2.3 y el clasificador 2.6, son las dos genéricas que se utilizan. 2.3 para activos, para los gastos corrientes y el 2.6 para los gastos que no son corrientes, ¿no? Activos financieros. Y bueno, tendrá que definirte, ¿no? Según el detalle, mano de obra, cómo lo vas a utilizar, si vas por A o B vas a requerir de repente comprar algún activo, en qué clasificador lo vas a tener que utilizar. Si vas a tener que de repente, no sé, ¿qué más puedes utilizar? Maquinaria, servicios de alquiler, ¿no? Servicios de alquiler. Entonces, ese detalle del presupuesto tiene que estar parametrado en este formato, indicando estas condiciones, que también está dentro del anexo B1. ¿Cuáles son los criterios, no? Orientados ya a proyectos de inversión, ya no actividades, ahora a proyectos de inversión. Seguimos en el momento de mitigación, ¿no? Estamos en el momento de mitigación, con la visión a que vamos a solicitar financiamiento del FONDES. Igual, tiene que estar dentro del anexo A1, donde me enmarca cuáles son las inversiones que yo puedo generar,
que yo puedo desarrollar. Igual, tiene que estar dentro del mismo consideración, como alto peligro. Y deben contar con un expediente técnico actualizado. ¿Qué quiere decir un expediente técnico actualizado? El Sistema Nacional de Inversión Pública nos dice que los expedientes técnicos no pueden pasar de una vigencia de 3 años. Pasa 3 años, ese expediente técnico que se tenga realizado para alguna intervención ya no tiene el valor suficiente para justificar una inversión. Se tienen que hacer nuevamente los estudios que actualicen todos los datos que se hayan considerado en el expediente técnico. Entonces, el expediente técnico no debe superar los 3 años de antigüedad. Por eso dice expediente técnico actualizado. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí nos dice, ¿no? La protección de bienes con un muro de concreto. La creación de este muro de concretos es una inversión. Creación, ¿no? Cuando voy a crear ese muro. Requisitos generales, igual. Entramos al factor común. Y dentro de los específicos ya nos dice acá, viabilidad dada por la unidad formuladora en el formato 7A. Aprobación dada por la unidad ejecutora en el formato 8A. Declaración jurada que cuenta con expediente técnico, cronograma mensual de ejecución financiera. Entonces, aquí ya el mismo fondo está diciendo que si quiere ser financiado un proyecto de inversión, tiene que estar ya con la viabilidad dada, ya tiene que estar viable ese proyecto, y también ya tiene que estar viable por la unidad ejecutora. O sea, ya tiene que estar apto para su ejecución. No tiene que estar recién haciendo elaboración del expediente técnico o recién haciendo los estudios. Con el 7A se da la viabilidad de la ficha técnica, de inversión. Con el 8A se da la viabilidad del expediente técnico. Entonces, aquí ya me dice, no, tiene que tener la viabilidad de la ficha técnica y tiene que tener la viabilidad del expediente técnico. Ambos, unidad formuladora, lo registra en el sistema de inversiones. Y el 8A también la unidad ejecutora, que puede ser el área de la gerencia de infraestructura o la gerencia de infraestructura, normalmente que tienen todos los gobiernos locales ejecutan los proyectos de obra, ¿no? O la gerencia de obras en algunos lugares. Entonces, pero deben estar ya aprobados, ¿no? Para cada una de estas situaciones también existe un procedimiento que el de unidad formuladora tiene que cumplir en esta situación, y acá el de la unidad ejecutora también tiene que cumplir. En casos de IOR, ¿no? Las IOR y las inversiones, bueno, están estipuladas en el formato, en el anexo A1 del FONDES. Este anexo se los voy a enviar, Y igual, ¿no? El factor común, alto peligro, y deben contar con un expediente técnico actualizado. Aquí ya se determina, ¿no? De la municipalidad al gobierno local, quien determina que una actividad vaya a ser una IOR o vaya a ser un proyecto de inversión. En casos de IOR, tiene que estar el 7C y el 8C. En proyectos de inversión era el 7A y el 8A. En este caso, tiene que estar el 7C y el 8C. Igual, tiene que estar con su viabilidad y su aprobación. Los contenidos mínimos del informe de ampliación marginal y demás inversiones que no corresponden en proyectos de inversión. O sea, IOR, ¿no? ¿Firmadas por quién? Por el responsable de gestión de riesgo de desastres y el funcionario de presupuesto, y en este caso el funcionario de las inversiones. Mira, para las actividades tiene que estar firmado por el especialista de gestión de riesgos, quien esté a cargo de gestión de riesgos, y el responsable de presupuestos. Para los proyectos de inversión tiene que estar firmado por el especialista de gestión de riesgo de desastres y por el funcionario del área de inversiones, ¿no? Unidad formuladora, quien esté responsable. Y bueno, estos son algunos criterios que se toman para la evaluación. El grado de ejecución financiera de la entidad en el presupuesto, en el programa presupuestal 068. Eso es lo que les comentaba, ¿no? Que muchos gobiernos locales hacen sus gastos
de gestión de riesgo de desastres bajo otros conceptos, ¿no? Bajo el concepto de gestión ambiental, bajo el concepto de desarrollo social, bajo el concepto de infraestructura, de desarrollo económico, ¿no? Pero menos bajo el concepto del programa presupuestal 068, ¿no? Del PREVAED. Menos de ese concepto. Entonces, si no se realiza en ese contexto, entonces ya no tienes una evaluación, ya no te priorizan, ¿no? No te priorizan. Intervenciones de alcance nacional o regional y o priorizadas según planes multisectoriales frente a peligros que ocasionen desastres aprobados por la autoridad competente. Bueno, esos son que estén priorizadas dentro de los planes multisectoriales, ¿no? En caso de, por ejemplo, del plan de la cifriaje que tienen una priorización de algunos sectores puntuales, ¿no? Para las intervenciones. Entonces, ahí fácilmente también uno puede intervenir con inversiones. Contar con una propuesta de cofinanciamiento de la ejecución de las inversiones, la elaboración del expediente técnico y actividades propuestas. Nos olvidamos, ¿no? No toda la inversión la hace el FONDES, ¿no? Sino que se tiene que mandar dentro de la estructura de presupuesto qué parte va a financiar el gobierno local, ¿no? O el gobierno regional. ¿Qué parte va a financiar, ¿no? De repente algún tipo de intervención, no sé, de protección, de repente voy a requerir algún espacio, ¿no? Entonces tendré que hacer alguna intervención con gasto de la municipalidad. Entonces hablamos de cofinanciamiento. Y algunos otros criterios, ¿no? Que define la comisión multisectorial para poder evaluar los proyectos de inversión que quieran ser financiados. Esto también es homogéneo para la mayoría de casos. Eso es en las situaciones de actividades, inversiones e IORs en el momento de mitigación y capacidad de respuesta. Ahora yo también puedo hacer requerimiento de financiamiento para lo que son peligro inminente, respuesta y rehabilitación. El FONDES también me puede financiar en este momento, ¿no? En el momento de peligro inminente, respuesta y rehabilitación. Inversiones que sean IORs, de optimización, rehabilitación y reposición. Normalmente los formatos están establecidos para lo que es rehabilitación y reposición. Y actividades de emergencias que también están marcadas en el modelo operacional del programa 068. Pero la salvedad, en este caso, para la intervención por peligro inminente, respuesta y rehabilitación, es que requiere una declaratoria de estado de emergencia, ¿no? Por peligro inminente o por impacto, con el objetivo de reducir los probables daños, acciones ante la ocurrencia de desastres o rehabilitar la infraestructura o servicio público que haya sido dañado. Y ojo, ¿no? Entonces, ojo también aquí, ¿no? En el tema de rehabilitación, porque la rehabilitación es como una intersección o un puente ya para la reconstrucción. Y muchas veces se confunde, ¿no? Hablamos de rehabilitación y hablamos de reconstrucción. La rehabilitación vamos a detallar de que no es a la totalidad, ¿no? Vamos a rehabilitar parte. La reconstrucción es a la totalidad y ya no intervendría con una IOR, sino intervendría con un proyecto de inversión. En caso de peligro inminente por respuesta, como he dicho, ¿no? Ya tiene que tener una declaratoria de emergencia por peligro inminente o por impacto, en el cual yo pueda hacer inversiones IORs, a través de IORs, o con las actividades que están declaradas en el anexo del FONDES. En caso de las IOR, ahora nos ubicamos en el contexto de peligro inminente, respuesta y rehabilitación. En caso de las IOR, pueden ser por desastre o por peligro inminente, ¿no? Por desastre, rehabilitación y reposición. Por peligro inminente, yo puedo entrar a lo que es rehabilitación y ampliación marginal. Orientadas para inversiones que no constituyen proyectos de inversión, que son las IOR, orientadas a la rehabilitación de infraestructura y o servicios públicos dañados,
en zonas de intervención que deben contar con una declaratoria de estado de emergencia vigente, tiene que estar vigente, contar con la elegibilidad, viabilidad técnica emitida por la autoridad competente y, bueno, ¿no? Un plazo máximo de presentación de 15 a 10 días previos al término de la declaración de emergencia por peligro o desastre inminente según corresponda. Entonces, hablábamos de que podíamos hacer IOR de rehabilitación y reposición y hablamos de rehabilitación y ampliación marginal. Entonces, vamos recordando los conceptos, ¿no? Rehabilitación era toda intervención al activo que haya sufrido un daño que no supere el 40% del total del activo o la unidad productora. Que no supere su 40%. Y si vamos a hablar de reposición, hablamos de que, bueno, ¿no? Sucedió un evento y malogró las computadoras, por ejemplo. Sucedió el evento, la institución educativa era con techo de calamina, llovió, filtró y malogró la sala de cómputo, malogró los equipos. Entonces yo puedo entrar a un tema de reposición de esos equipos. Hablamos de ampliación marginal cuando existe la necesidad de crear parte de una unidad productora, como mencionaba, ¿no? Tengo una institución educativa expuesta a un peligro y yo requiero, según la evaluación que hagan los especialistas de defensa civil del área de gestión de riesgos, según su evaluación, o los mismos ingenieros con los cuales se trabaje, se determine que ese peligro puede ser mitigado con la construcción de un muro, ¿no? Porque de repente la parte de un cerro está que se desliza y está que abarca el patio, ¿no? Entonces, si yo pongo un muro de contención, ya va a frenar todo esos deslizamientos. Entonces, yo podré hacer un muro, el muro se estará contemplando como una IOR de ampliación marginal. O yo tengo de repente tengo un puente, ¿no? Como les decía, un puente claro, un puente. Y yo requiero para este puente, hacer algunas barreras de protección, el cual disminuya la intensidad del agua y el puente puede estar protegido. Entonces también tendré una inversión de ampliación marginal. Y en caso ya, bueno, de rehabilitación también, pues ya, y si no, si ha sido dañado, ha sido afectado mi unidad productora, entonces yo tendré que rehabilitar todos esos activos que hayan sido dañados, buzones, canales, no sé, lo que fuese. Toda vez que ya hemos mencionado, ¿no? El criterio de rehabilitación para que sea considerado como IOR, para que una rehabilitación sea considerado como IOR, no tiene que superar el 40% de afectación. Solo hasta el 40% de afectación se puede intervenir con una IOR. Supera, y ya entramos a un tema de inversión. Al 100% ya hablamos un tema de reconstrucción. Bueno, las solicitudes, igual, ¿no? Los formatos, declaración jurada de no contar con financiamiento, las firmas de los titulares de pliego correspondiente, aprobación conforme al Sistema Nacional de Programación Multianual, hablamos del formato 7E, lo que hemos visto, contenidos mínimos de la información de ampliación marginal y demás inversiones que no son inversiones no consideradas como proyectos de inversión, suscritos por el funcionario de gestión de riesgo de desastres y el de inversiones. En caso por peligro inminente, ¿no? Eso era por desastre. Por peligro inminente, de igual manera, tenemos los IOR de ampliación marginal y las IOR de ampliación marginal y rehabilitación. Si me consideran, bueno, si me sale una declaratoria por peligro inminente de que una zona, de que mi distrito va a ser afectado por fuertes precipitaciones pluviales, y yo encuentro que las instituciones educativas, porque estamos hablando por peligro inminente, ¿no? Lo que yo calculo que va a suceder, yo estoy calculando que va a suceder.
y veo que mi institución educativa tiene filtraciones en el techo. Y si llueve, van a filtrar y va a malograr mis equipos computacionales, mis aulas, mi mobiliario. Entonces, yo ahí podré intervenir con un IOR de rehabilitación. ¿Por qué rehabilitación? Porque supuestamente si tiene filtraciones, es que el evento anterior ya afectó a parte de esa infraestructura, ¿no? Entonces ya ha sido afectado. Ahora yo lo voy a rehabilitar. Ese es el tema de rehabilitación. Así va de rehabilitación. Y ampliación marginal, bueno, ya lo mencionamos antes, ¿no? Igual calculo que si va a llover fuerte, va a haber un deslizamiento, entonces tendré que poner un muro, ¿no? Si está mi establecimiento de salud y requiero alguna protección porque cuando llueve, dentro de la calle empieza a formarse tremendo caudal de lluvia y este caudal ingresa al centro de salud, entonces yo podré hacer una IOR de ampliación marginal para de repente elevar la vereda, ¿no? Que está a un lado, o si no, crear pequeños muros, según la evaluación técnica que se realice, que me ayude a proteger mi establecimiento de salud. Y bueno, esto también tiene que estar aprobado con el formato 7C y catalogado dentro del anexo B2, ¿no? Hay una de las actividades que es protección de servicios, ¿no? Igual, si estoy en un servicio de protección a cultura, ¿no? Por ejemplo, está en un museo. El museo necesita ser protegido. Tendré que hacer una IOR de ampliación marginal. Ahí sí ya no entra un tema de rehabilitación, ¿no? No podría, o reposición tampoco no entraría, ¿no? Si, por ejemplo, viene un huaico, no sé, el museo estaba en un tema de cerca un cerro, viene el huaico, se lo lleva al museo, ya no hay reposición pues de los bienes culturales, ¿no? De repente tenía huacos, se lo llevó, ya no voy a poder reponer. Y las actividades, ¿no? En cuanto a actividades, las actividades, bueno, es lo que más común se utiliza en las respuestas, ¿no? Según el anexo A3, la zona de intervención tiene que estar en declaratoria de emergencia, debe haber un informe de conformidad sobre cumplimiento del anexo B3. Ahora, hay una situación en este aspecto, ¿no? Si bien es cierto, hablamos nosotros de financiamiento de actividades por el FONDES, no he visto casos donde el FONDES haya financiado actividades de respuesta. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una situación de respuesta, si el distrito no puede atender, pasa a un nivel de provincia. Si la provincia no puede atender, pasa a un nivel de región. Y el gobierno regional, el nivel regional, normalmente siempre tiene la capacidad presupuestal para poder atender, ¿no? a las áreas afectadas, a las áreas que requieren una intervención con actividades, No sucediera esto, entonces se tendría que pedir para el momento de respuesta. Hablamos del momento de respuesta. En el momento de respuesta tendríamos que solicitar el FONDES, ¿no? No he visto un financiamiento, o de repente alguno de ustedes ha tratado o ha actuado, ¿no? Con un financiamiento del FONDES en el momento de respuesta para el financiamiento de una actividad. Hablemos del financiamiento de una actividad. Cabe decir, por ejemplo, los pequeños muros de contención con roca al volteo en los márgenes de los ríos, ¿no? Que sean financiados por el FONDES. No he visto, ¿no? No he visto. Acciones que se pueden financiar con el FONDES como actividades son la limpieza y descolmatación de cauces, defensas ribereñas, sistemas de drenajes y canales de riego. A esto me refería, ¿no? Como le digo, no he visto que haya sido un financiamiento por el FONDES para una limpieza de canal, una descolmatación de cauces, porque normalmente eso, si sucede la emergencia, sucede el impacto o pues estoy por peligro inminente, se supone que primero los primeros canales que yo tengo que utilizar es la provincia, y si la provincia no cuenta con el presupuesto, paso al gobierno regional, y el gobierno regional claramente podrá atender, ¿no?
esta situación. Atención también de la transitabilidad de vías, de igual manera, que esto se debe desarrollar en primacía con lo que es recursos propios, ¿no? Recursos propios. Bueno, aquí está, ¿no? El factor común de siempre de los requisitos es la declaración jurada de no contar con financiamiento. Para las actividades, contenidos mínimos de un informe de actividades de emergencia suscritos por el funcionario de gestión de riesgos y presupuesto. Entonces, esto también es lo que hay que tener en consideración, ¿no? Si yo ya estoy más o menos manejando esta situación, tengo que tener en consideración de que si voy a hacer una actividad, gestión de riesgos, presupuesto. Si voy a hacer una inversión, gestión de riesgos, y mi funcionario del área de inversiones, ¿no? Unidad formuladora o como lo denominen en su institución, ¿no? Unidad de inversiones, unidad de programación de inversiones, como lo denominen en el gobierno local. Pero los contactos que se debe tener para la formulación de estos, sea actividades o sea un proyecto de inversión o IOR. Proyecto de inversión, IOR, tengo que tener contacto con el especialista, con el refuncionario del área de inversiones. Actividades, tengo que tener contacto con el área de presupuesto. Entonces, esos son los contactos que yo tengo que tener y tengo que manejar, ¿no? El área de gestión de riesgo no es el que trabaja solo, tiene que trabajar con todos los funcionarios de la municipalidad. En el tema de reconstrucción, ¿no? Ya una vez que ya hemos pasado todo lo que es ya el peligro inminente, la respuesta, la rehabilitación, lo que es la mitigación, el FONDES también dice, no, yo también te puedo financiar actividades de reconstrucción, los cuales se considerarán proyectos de inversión, ¿no? Y algunas actividades que no estén alineados al programa presupuestal 068. Ahí es lo que más o menos poníamos el ejemplo, o el ejemplo que se ponía al inicio, ¿no? Sucede un incremento de caudal, el cual afecta o destroza por completo un puente. Este puente será sujeto a una IOR, será sujeto a un proyecto de inversión. IOR vemos que no es, porque si hablamos de rehabilitación, vemos que ha sido el 100%. Entonces, IOR no calza, ¿no? No calza, no puede ser ni un IOR de reposición, porque tampoco es un bien, no puede ser un IOR de ampliación marginal, porque ya se lo llevó el 100% del puente, no puede ser un IOR de rehabilitación, porque ya no existe, ya se lo llevó el puente, ya no puedo rehabilitar nada. Entonces es un proyecto de inversión. Listo. Ahora es un proyecto de inversión que se encuentra en la etapa de rehabilitación o reconstrucción. Si se lo llevó al 100%, ya no podré rehabilitarlo, ¿no? Porque ya se lo llevó al 100%. Entonces, este puente tendrá que entrar al tema de reconstrucción y un proyecto de inversión por reconstrucción de ese puente. Entonces, esta definición lo tiene que hacer el especialista del área de inversiones, ¿no? Pero tú como área de gestión de riesgo le da el escenario, ¿no? Yo le doy la evaluación de daños, le digo, mira, ¿sabes qué? Este puente está al 100% colapsado, ¿no? Esta institución educativa al 100% colapsado. O en esta institución educativa, tales aulas han sido afectados, tal muro ha sido afectado. Entonces, esa es la función en este proceso de inversión, ¿no? De la participación del área de gestión de riesgos. En este punto, en este cauce, yo tengo que hacer esta actividad. Entonces, el área de inversiones también dirá, no, lo podemos hacer por inversiones, o mejor que se realice por una actividad. Entonces, esa es la coordinación que debe existir dentro de un gobierno local, ¿no? No se puede determinar simplemente así porque sí qué cosa se va a realizar. En el tema de reconstrucción también tiene que hacer, para el tema de reconstrucción también tiene que haber una
una observación, ¿no? Que el sitio donde se va a reconstruir tiene que haber sido declarado por estado de emergencia. No tiene que estar actualmente declarado, sino haya sido declarado por un decreto, por un estado de emergencia. Tiene que haber sido declarado. O sea, en su antecedente tiene que estar la declaratoria de esa zona como emergencia. Algunos criterios para esto, ¿no? Es que se consideran inversiones en los servicios públicos cuyas unidades productoras han sido dañadas y o totalmente hayan sido perdidas, ¿no? Inversiones en la infraestructura pública dañada en zonas que hayan sido declaradas en estado de emergencia y se encuentren registradas en el SIMPAD. Y se encuentren conforme a la tipología del anexo A1. Entonces, aquí también hablamos que tienen que estar registradas en el SIMPAD, ¿no? Para los temas de respuesta, temas de por peligro inminente, por rehabilitación, por reconstrucción, el antecedente es la declaratoria de estado de emergencia. Asimismo, tiene que haber sido registrado en el SIMPAD como una infraestructura dañada. Si es un puente que se ha perdido, entonces ese puente tiene que estar registrado en el SIMPAD. Si es un canal de riego, son 5 metros, 5 kilómetros, 2 kilómetros de canal de riego que han sido colapsados, colmatados, tiene que estar registrado en el SIMPAD. Si han sido cualquier otra eventualidad, daños a una carretera, igual tiene que estar registrado en el SIMPAD los metros lineales que hayan sido afectados o destruidos, ¿no? Si es las instituciones educativas, de igual manera, tienen que ser sido registrados. Entonces, ahí va la importancia también de lo que es la evaluación de daños, ¿no? Para este tema de inversión. Y el SIMPAD es el sistema, bueno, como la declaración jurada que te va a validar toda esa intervención que tú vayas a hacer, sea con un proyecto de inversión, sea con una IOR o sea con una actividad de emergencia. Bueno, acá son los proyectos de inversión que pueden ser financiados para en el tema de recuperación, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? Los temas de recuperación, sea en salud, educación, servicios de agua potable y saneamiento urbano, servicios de agua potable y saneamiento rural. Ya son proyectos hablamos de proyectos de inversión. Y según el sector, también determinará cuáles son sus características técnicas para poder ser financiados. Los requisitos, bueno, seguimos siendo con los requisitos generales para todos. Son los requisitos generales. Requisitos específicos, en este caso, igual tiene que tener la viabilidad ya del formato 7A y el 8A. O sea, ya tienen que estar viables y con expediente técnico, ¿no? En el tema de rehabilitación, de reconstrucción, si voy a reconstruir un colegio que ha sido perdido, tiene que ya tener su expediente técnico, ¿no? Si es un puente, un canal, un reservorio, tiene que ya contar con su expediente técnico para entrar al tema de reconstrucción. Y algunas IOR, ¿no? Aquí ya entran también las IOR de optimización en el tema de reconstrucción. La IOR de optimización es cuando dentro de la misma unidad productora vamos a implementar con algo más para poder mejorar el servicio que se está brindando, sin cambiar el servicio, ¿no? Por ejemplo, si era una institución educativa, el servicio es brindar servicios de educación con calidad. Ese es el servicio. Ese servicio no tiene que modificarse. Yo no puedo modificar, brindar el servicio de calidad con brindar el servicio de salud. No puedo mezclar. Si el servicio es de educación, tiene que ser educación. Si el servicio es dotar agua para riego, el servicio tiene que ser dotar agua para riego. No lo puedo poner con otra condición, ¿no? Por ejemplo, yo si tengo la institución educativa, yo no puedo poner un pequeño policlínico de atención a la comunidad. Ya estaría desvirtuando la finalidad de este servicio, ¿no? Que brinda la institución educativa. Entonces, no puedo entrar a un tema de optimización. Si yo tengo mi institución educativa y ahora tengo un laboratorio, entonces ahí sí entro a un tema de optimización, ¿no?
Esos son los temas de optimización. Y en la reconstrucción, de igual manera, yo puedo optimizar de acuerdo a las nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, tengo la institución educativa, pero como estoy en un momento de reconstrucción y veo que, bueno, eso puede ser en reconstrucción en una situación normal, pero veo que hay una disposición que me dice que los alumnos solo tiene que haber 15 estudiantes por aula y yo tengo más estudiantes, ¿no? Entonces tendré que hacer unas aulas adicionales. Entraré a un servicio de optimización para que se cumpla con estos criterios, 15 estudiantes por aula. Y de esta manera yo entro con IOR de optimización. Entonces es una situación normal o en una situación entrar a, a un tema de reconstrucción, ¿no? Una IOR de reconstrucción por financiamiento del FONDES. Para actividades en la reconstrucción, igual, ¿no? Las actividades tienen que estar catalogadas en el anexo B1. Y pueden ser actividades, como son pequeños y temporales, pueden ser también de repente financiadas por la propia institución. Pero, no obstante, tienes los pasos, ¿no? Para poder intervenir en todos los momentos, ¿no? En esos 3 momentos. En esos 3 momentos. Entonces, el FONDES ya no te limita solamente al tema de respuesta, ¿no? Sino dice que el financiamiento del FONDES está en tu mitigación, está en tu peligro inminente y está en tu reconstrucción. En los 3 momentos, tú puedes gestionar el financiamiento del FONDES. Todo este financiamiento, ¿en qué está amarrado? Está amarrado a todo el sistema, al Sistema Nacional de Gestión de las Inversiones, ¿no? Está enmarcado ahí. Ya está enmarcado ahí. Entonces, ya sabemos que el FONDES está enmarcado en todos estos momentos y puede ser financiados. Pero la prioridad que dan para la evaluación, ¿cuál tiene mayor prioridad, no? ¿Ser una inversión por peligro inminente, respuesta y rehabilitación, reconstrucción, o una inversión por mitigación y capacidad de respuesta? La prioridad dan para estos de acá, ¿no? Para lo que es peligro inminente y para lo que es reconstrucción. Esa es la prioridad que se da. Y dentro de peligro inminente y reconstrucción, la prioridad da peligro inminente, respuesta y rehabilitación. Toda vez que esté con declaratoria de estado de emergencia vigente, ¿no? Tenga su declaratoria de estado de emergencia vigente. Ahora, ¿qué sucede? Por eso sucede el evento, tienes la declaratoria está por 60 días. Tienes 15 días para tú elaborar tu expediente, presentar al FONDES. El FONDES en lapso de 40 días más o menos te responde. Ya tienes 40, 50 días y el resto de días tienes para ejecutar la inversión. Ejecutar la inversión. Cosa que ya tienes la inversión, ¿no? Ya tienes. Y debe ser ya pues prevista. Ahora, otro alcance, que la inversión que se vaya a ejecutar frente a una declaratoria de emergencia es que tú ya tengas ya programado, ya tengas proyectado qué es lo que vas a hacer, porque ya conoces tus lugares vulnerables, ya conoces tus áreas de impacto, ¿no? Entonces tú ya tienes que tener programado, ya desde una etapa previa, para que en una situación de peligro inminente tú inmediatamente puedas gestionar, ¿no? El financiamiento del FONDES. En peligro inminente. Cuando es respuesta, ahí sí, ¿no? Ya es un tema de respuesta rápida, oportuna, con los medios que se pueda, modificaciones presupuestales, atención de actividades por el gobierno regional, por la municipalidad provincial, o con los recursos del propio distrito. Entonces, es así como se debe gestionar o cómo se debe tratar tanto la inversión pública como los financiamientos del FONDES. No sé si hasta ahí tenemos alguna consulta, duda, aporte, alguna experiencia que se haya tenido, porque si no, pasamos a una evaluación de 10 preguntas. Una evaluación de 10 preguntas. Sencillo, está todo lo que hemos avanzado. Ya se les va a hacer alcance de las diapositivas, también todo lo que está en
En las preguntas está en las diapositivas, ¿no? Las respuestas están en las diapositivas. Bien. Entonces, no habiendo alguna